los bateristas, mi nombre es Juan Barato y hoy es martes, como todas las semanas trayéndoles un nuevo videoblog, nuestro blog semanal para toda la gente que nos visita en el drumblog.com. ¡El Drumblog! ¡Wow! Después les estaré comentando un poco sobre este. Y hoy, muchachos, como pueden ver, me he puesto de nuevo la bata. Hola a todos los bateristas, yo soy el Dr. Barato, de nuevo acá con todos ustedes. Dr. Barato estará derrumbando algunos mitos. Este es nuestro segundo episodio, nuestro segundo capítulo sobre los Mythbusters, los cazadores de mitos baterísticos. Hoy tenemos otros 10 nuevos mitos que vamos a arrasar por completo para que no haya esta desinformación, para que no haya más dudas al respecto. Así que comencemos inmediatamente con estos mitos acá en nuestro blog semanal. Bueno, la primera pregunta es... ¿dónde está la primera pregunta? Ah, ¿qué tiene que ver el teleprompter? ¿El tele qué? El teleprompter, la maquinota a la derecha. ¡Ah! ¿Es verdad que los primeros platillos fueron creados en Turquía? Mira la cámara. Los platillos, bueno, hay diferentes investigaciones, pero las últimas investigaciones arrojan que los platillos se originaron en Oriente, más exactamente en Asia Menor, donde se encontraba la antigua Mesopotamia, donde se ocurrió la era de bronce, en lo que en la actualidad sería algo así como Irak, parte de Irán, parte de Siria y parte de Turquía. De este punto salen estos platillos y se van también hasta China. En China eran utilizados en las guerras para producir sonidos estrenduosos que asustaran a los enemigos. Luego llegaron hasta esta zona de Constantinopla, lo que ahora es Turquía, y comenzaron a trabajarse de manera un poco más musical, no solamente como herramientas de guerra. Muchos años después que fueron empezados a ser usados en Europa para la música clásica, y luego mucho más adelante en los años 20, cuando Zildjian llegó a los Estados Unidos, aparecieron estos platillos que fueron modificados de nuevo, hechos mucho más delgados, con diferentes perfiles y modelos para ser introducidos en lo que ya era en ese momento el comienzo de la batería. En Oriente fueron realmente la cuna de los platillos, pero para los bateristas y para los conocedores, Turquía, Istambul, Samatya, como era conocido este pueblo, este sector de Istambul, es como la cuna de los platillos modernos, como los conocemos en la Por actualidad. ahí me contaron que cortar el borde de un platillo lo hace sonar mucho mejor y los hace sonar casi como un fast crash. ¿Es verdad? ¡Oh, por Dios! No puede haber algo más equivocado en la vida. Cortar el borde de un platillo primero requiere herramientas especiales. Esto no se le va a echar cuchillo, cegueta, no sé qué clase de herramientas tenga una persona normal en su casa para poder cortar un platillo. Primero, es muy difícil para que estén pensando hacerlo por su propia cuenta. Segundo, cortar el borde del platillo no va a hacer sonar mejor a un platillo, definitivamente. Yo sé que mejor es una cuestión relativa, decir que algo suena mejor o peor es una cuestión relativa del gusto, pero aquí estamos hablando de algo más allá de solamente los gustos. Recordemos que los platillos se martilla, sea computadora, sea mano, y luego es pasado por un proceso llamado el torneado o lathe. Le da los grooves, las líneas por donde pasan las ondas que le van a dar el sonido particular a este platillo, y adicionalmente le van a dar el perfil a este platillo. ¿A qué se refieren con perfil? Básicamente el platillo al comienzo en la campana es mucho más grueso y a medida que se va acercando al final se va volviendo más delgado para que tenga un poco más de respuesta. Depende de los modelos. Hay modelos que de pronto guardan en el medio una parte un poco más gruesa para dar un poco más de definición al ride. Todo esto depende de cómo se trabaje el lathing. Cuando el platillo está finalizado, al cortarle por nuestra cuenta o mandar a una persona que nos corte el borde, simplemente vamos a dejar una parte que no está optimizada para hacer el borde final de un platillo. Digamos que cogemos un crash de 18 pulgadas y le cortamos 2 pulgadas a lo largo del platillo y vamos a quedar con un crash con un borde extremadamente grueso para lo que debería ser un crash de 18 pulgadas. ¿Cómo va a sonar esto? Va a tener una respuesta extremadamente lenta, va a sonar muy fuerte, no va a querer explotar, porque esas 2 pulgadas son lo que le dan ese give, ese movimiento que se da a veces en el borde del platillo, que es lo que nos da esta respuesta explosiva, esta rapidez de sonido. Entonces es muy probable que este crash suene patético. Si se manda a cortar un platillo, lo óptimo para que este platillo suene bien, que sonando bien, sería que lo pasaran por otro proceso de torneado para otra vez rediseñar el perfil de este platillo. Como les dije, esto es algo que se tiene que mandar a hacer con un experto, con un artesano experto. Hay varios en el mundo. No recomiendo que se corte un platillo cuando se rompe, cuando aparece un crack, una fisura en los bordes y la gente lo recorta. Para hacer efectos, para hacer un stack quizás, que vamos a estar hablando de eso más adelante en otro vlog semanal. Puede funcionar, no hay ningún problema, pero pensar que va a sonar mejor es totalmente absurdo.
¡Es falso! Es verdad que puedo modificar el sonido de mi set de platillos y los martillo, así quedan sonando como esta referencia de martillado a mano. Bueno, bajo el mismo principio de la pregunta anterior, del mito anterior, sí se puede modificar un platillo remartillándolo. Una vez tengamos un platillo listo, finalizado, si se martilla va a modificar obviamente el carácter, el sonido, la respuesta, el feel de este platillo. Pero hasta ahí se acaba lo cierto de este mito. No recomiendo que cualquier persona que ustedes aparezcan con un martillo y comiencen a darle a golpes al platillo, porque recuerden que cada golpe en el platillo debe ser milimétricamente casi que exacto. Cada golpe que se le da al platillo va a modificar su sonido, pero también va a modificar la tensión. Si uno le pega un martillazo, digamos, a esta parte del platillo, probablemente en la otra cara del platillo, este platillo se va a destensionar y se va a mover como un china casi. Es algo que requiere años y años de práctica y también un entrenamiento con gente capacitada como algunos de estos artesanos conocedores de esta materia. No cualquier persona que simplemente tenga un par de herramientas y tiene un martillo y tiempo libre que nada más le da este platillo ya es martillado a mano. Ojo con eso. Nada más dejen esta clase de trabajos a los verdaderos profesionales. ¡Y el drum block! ¿Un platillo brillante suena mejor que un platillo tradicional? ¿Qué es mejor? ¿Un platillo con acabado tradicional o un acabado brillante? Aquí sí se aplica el hecho de que mejor es relativo al gusto de cada quien, relativo a las necesidades de cada baterista. Entonces, ¿qué es mejor? En realidad no hay nada mejor. Eso depende del gusto, depende de cómo les gusta ver los platillos. Si a ustedes les encanta ver estos platillos brillantes, así, wow. Entonces, de pronto para ustedes los mejores son los platillos brillantes. Si ustedes quieren más este acabado tradicional, este acabado que con el tiempo se va poniendo un poco más café, este tipo de patina sobre los platillos y se ven super vintage y eso, seguramente el acabado tradicional les irá mucho mejor. En sonido, el acabado brillante lo que hace es reducir un poco los picos, las alturas de los grooves, de las líneas que les deja el lating, y gracias a este tipo de textura, este tipo de acabado, les saca mucho más los sonidos brillantes del platillo, salen como más enfocados estas frecuencias altas del platillo. Al mismo tiempo, el sonido del platillo se vuelve un poco más transparente, un poco más cristalino, mientras que en los tradicionales se mantiene exactamente el patrón hecho en el lating. Es un sonido más estándar, más normal. No afecta el volumen, no afecta la proyección. Es simplemente que al parecer los sonidos brillantes salen más y los sonidos brillantes dan la impresión de mayor proyección. Pero es exactamente lo mismo. Solamente le cambio un poquito el carácter, un poco más cristalino, un poco más transparente. No es que suene mejor, no es que suene peor. Es cuestión de gustos, así que falso. Estoy un poco confundido, pero ¿es cierto que se pueden afinar los tambores en una nota específica? Por física, un tambor de 2 parches o 2 membranas jamás tendrá una nota definida. Estos tambores producirán varias notas al mismo tiempo, a diferencia de, digamos, un tambor de un solo parche, como los concert toms, como los rototoms, como los octabands. Hablando entre nosotros bateristas, cuando afinamos los tambores sí podemos buscar una nota en particular, ya que se puede lograr una nota fundamental, una nota predominante, que sea la principal que sale de este tambor. Van a estar sonando muchas notas, no va a estar sonando nada más, sí, va a estar sonando muchas notas. Hay personas que tienen su oído, se enfocan más en escuchar ciertos intervalos, algunos escuchan más la nota fundamental. Se pueden ayudar ustedes también con afinadores, con diferentes herramientas para afinar otros instrumentos como también los diapasones. Pero entonces, en principio, un tambor de 2 parches no va a tener una nota específica única. Va a tener toda una gran variedad de sonidos que le da esta complejidad, como igual a los platillos. Así podemos buscar una nota predominante, fundamental, pero que quede claro que físicamente no va a sonar una sola nota en nuestros tambores de 2 parches. ¡Y el drum block! ¿Qué tan cierto es eso de que es mejor microfonear una batería desde el interior? Microfonear la batería al interior trae sus beneficios, como también trae sus contras, por decirlo de alguna manera. Uno de los sistemas más conocidos es el sistema May, creado por el inventor, el señor Randall May, que trabajó junto a DW para crear este sistema donde se pueden meter micrófonos con bases especiales al interior de los tambores. Digamos que en toms, redoblante y bombo es una buena solución, aísla el sonido, ya que no tenemos un micrófono exterior que de pronto va a capturar un poco también de los platillos, de otros tambores. Estando al interior se logra un poco más de aislamiento de los otros instrumentos, así que tenemos más claridad. Eso es lo que dicen ellos de sus productos, tienen mayor claridad. Al mismo tiempo se pueden mover un poco al interior, así que si se quiere
acercarse un poco más o si se quiere acercarse un poco más hacia el centro, hacia afuera, se pueden modificar gracias a estas bases creadas por Randy May. Pero en contra, pues hay personas que prefieren simplemente poder mover su micrófono como quiera, acercarlo más al parche, acercarlo más hacia el centro, separarlo más o cambiar el micrófono. Es cuestión de gustos. Hay personas que deberían no tener micrófonos a la vista porque hay personas que van tocando y van pegándole baquetazos a los micrófonos y estos micrófonos son bastante costosos y con los golpes pueden sufrir daños muy graves, pero no vamos a decir que poner el micrófono al interior es una cuestión primordial, es algo que es necesario para todos los bateristas porque de esta manera ha sido utilizada microfonía la batería por años y años y años y suena perfecto. Si eso es lo que quieren experimentar, muy bien, pero no vamos a decir que es mejor o peor que lo otro que ya existe. Es verdad que desafinar uno o varios loops de afinación en el redoblante o en los tambores los hace sonar mejor. El famoso mito de desafinar un par de loops. Partamos que cuando afinamos un parche queremos que cada uno de los tornillos estén afinados en la misma tensión. Esto nos dará una nota más específica, una nota más enfocada y nos dará más fácilmente esa nota predominante que en algunos casos es lo que buscamos. Es mucho más fácil afinar de esta manera. Luego, al tener el sonido que queremos, podemos modificarlo un poco desafinando un par de tornillos sea en el redoblante, sea en los toms, para modificar un poco la sensación cuando tocamos, para modificar el feel, para bajar un poco o subir un poco el pitch sin tener que desafinar todos los otros tornillos. Con el redoblante es exactamente lo mismo. Hay personas como Benny Greb utiliza este truquito de tener el redoblante afinado todo de la misma manera y luego en la parte de los tornillos, los dos tornillos que dan frente a él donde le pega al tambor, que él muchas veces utiliza rimshot, a estos dos tornillos lo desafina media vuelta o un cuarto de vuelta más. Y esto hace que el sonido en general del redoblante vaya a bajar más teniendo enfoque en esta parte donde le está pegando con la baqueta. Entonces le da un sonido un poco más gordo, un poquito más grueso, un poco más con más cuerpo sin tener que bajar la tensión al redoblante y que quede pronto el parche demasiado suelto para su gusto. Otro de estos trucos de desafinar es que en el redoblante los 2 o los 4 tornillos que están justo al lado, que pasan justo al lado de los alambres en el parche resonante, justo que están al lado del strainer y el butt end, los desafinan bastante, un poco, dependiendo del gusto, y esto ayuda bastante, al parecer, para eliminar el sympathetic buzz, o es este buzz, este sonido que cuando le pegamos a un tom, o el bajista toca una nota que está justo ahí sonando con uno de las notas principales que está afinado a este parche y empieza a sonar, todos conocemos ese sonido molesto. Si queremos reducir un poco esto, aparte de pronto reducir un poco la cantidad de alambres que tenemos en el redoblante, de probar diferentes tipos de afinación, buscar otros timbres, otras notas, si aún sigue molestando, bajarle un poco o a veces un poco más de la cuenta a estos 4 tornillos que están al lado del strainer. Funcionan bastante. Hay mucha gente que utiliza este tipo de truco para la afinación del redoblante. Si tienen un parche demasiado afinado, demasiado alto, muy tensionado y desafinan por completo 2 de los tornillos, dejarlos completamente desafinados, se corre riesgo de que esta tensión se mal distribuya en todos los aros y en algún momento puedan doblarse los aros y esto haga que los loops de afinación se revienten y rompan los tornillos desde el interior del shell. Así que tengan cuidado con eso, sobre todo en los redoblantes que están, en la mayoría de los casos están afinados a altas tensiones. Entonces, para que tengan cuidado con eso y no vayan a producir daños en sus tambores. ¡El Ramblog! ¿Es cierto que los pedales dobles nunca tienen una respuesta exacta en el pedal auxiliar? Bueno, esto es un síndrome, digámoslo así, que sufren varios de los pedales dobles en el mercado. Hay pedales que tienen un problema que ellos llaman latencia, ya que en el pedal izquierdo, si ustedes son derechos y su pedal principal que tiene los 2 beaters es el derecho, su pedal auxiliar será el izquierdo. Si ustedes son zurdos o tocan del otro lado y su pedal izquierdo es el que tiene los beaters, bueno, será el pedal derecho. Ustedes verán cuál es su caso. El punto es que el pedal auxiliar normalmente tiene una barra, una varilla que conecta este pedal con el pedal principal. En muchos pedales dobles esta varilla no nos da un golpe exacto. Hay una ligera, mínima diferencia cuando movemos el pedal y vemos cómo se mueve el beater. Hay una pequeña parte donde no existe respuesta o latencia en el pedal doble. Muchos de los pedales principales en el mercado tienen este problema de latencia. Llamarlo problema es
digámoslo, ya que estamos enfocándonos en este punto, llamámoslo un problema, pero muchos bateristas, digamos, que utilizan pedales dobles, tienen un pedal que tiene latencia, que tiene una pequeña diferencia en respuesta en ese pedal, y sin embargo tocan sin ningún problema. Hay personas que son mucho más sensibles a esto, les molesta esta falla de respuesta, sobre todo si están moviéndose de los pies a altas velocidades y necesitan una precisión exacta. De pronto se verán más afectados por esto, y por eso prueban estos pedales que dicen tener erradicado este problema de latencia con unas barras especiales, con sistemas y con tecnologías súper de punta para lograr estos tipos de erradicación de este problema de latencia. Algunos que sí, algunos que aún conservan esto, pero digamos que es un mal que existen todos, en la gran mayoría, en el 90% de los pedales dobles en el mercado. No es algo que no les vaya a impedir tocar, no es algo que les vaya a romper la cabeza, pero para estas personas, estos bateristas que son hipersensibles y que necesitan un pedal con alta precisión, sí hay un problema generalizado en estos tipos de pedales. ¿Es verdad que hacer ejercicios como levantar pesas reducen la velocidad de mis manos? Para las personas que se preocupan que al levantar pesas, al crear más masa muscular, haya un descenso en la velocidad de sus manos, hay algo cierto y algo que no es cierto. Digamos, cuando ustedes empiezan a hacer pesas y empiezan a crecer los músculos, se va a ver una pérdida de flexibilidad en la mayoría de los casos. Va a haber una limitación en ciertos movimientos, eso es cierto. Ahora, si estas limitaciones se ven afectadas en la velocidad, no es tan ocurrente. Estamos tocando a altas velocidades, estamos utilizando cierto conjunto de músculos y de partes de nuestro cuerpo que no tienen nada que ver con estos grandes músculos, como por ejemplo si tenemos un bíceps majestuoso, tenemos un deltoide majestuoso, un tríceps gigantesco. Eso no son los músculos que estamos utilizando cuando estamos tocando a alta velocidad. Estamos trabajando nuestros dedos, estamos trabajando nuestras muñecas, estamos trabajando un poco de nuestros antebrazos. De esta manera, utilizando los grandes músculos, ahí sí habría una pérdida de velocidad, una pérdida de flexibilidad. Pero como no es recomendado que toquemos de esta manera, sino que toquemos bastante moviendo todo esto como si fuéramos un títere, como le dice la técnica Moeller, donde cada movimiento hay mucha flexibilidad, no debería verse afectado por eso. Sin embargo, si están haciendo ejercicio, tengan cuidado, hagan siempre estiramientos, hagan siempre calentamientos para que no vayan a haber problemas con estos músculos superiores, para que no vayan a haber problemas relacionados directamente con la batería. ¡El drum block! Bueno, ya, tírenme la última pregunta. ¿Es cierto que es mucho mejor un bombo que no tenga perforaciones y que no tenga bases de tom o bases de platillos puestas encima de él? En el mercado se vende estos bombos on drill o vírgenes, como llaman también, que no tienen base de toms, no hay perforaciones para los toms, no hay perforación para ningún elemento exterior. Y nos los venden como si fueran mejores bombos, ya que tienen una mayor resonancia, ya que no tienen obstrucción de sonido. Esto es completamente cierto. Si no hay estas cosas, obviamente va a tener una mejor resonancia, no va a haber obstrucción del sonido, de la transmisión de las ondas a través de estos materiales, así que va a tener un sonido con mayor resonancia, con mayor sostenido, con un sonido más puro, sea el que sea que produzca este tipo de material con el que esté construido este tambor. Ahora, Tony Williams, Elvin Jones, Buddy Rich, Art Blakey, por nombrar algunos, todos estos bateristas utilizaban muchas cosas sobre el bombo. John Bonham, por ejemplo, utilizaba base de tom sobre el bombo, en ocasiones utilizaba una base de redoblante para poner su tom aparte, pero su ride de 24 pulgadas estaba sobre el bombo, había una perforación para poner una base de platillo ahí, eso le restaba bastante resonancia y cada vez que le pegaba el ride, obviamente había una transmisión de vibraciones al bombo. Todo esto afectaba directamente el sonido del bombo. ¿Y cuántas personas en el universo no quieren tener el sonido de John Bonham que tenía en su bombo? O Buddy Rich tenía puesto un splash, tenía puesto su ride, tenía puesto su tom sobre su bombo y sonaba perfecto, sonaba majestuoso. Así se ha utilizado por mucho tiempo. Depende de lo que ustedes quieran, depende del feel que les dé. Si ustedes quieren mayor resonancia, ahí tienen sus posibilidades. Y eso es lo mejor que pasa en el mundo baterístico en la actualidad. Que tenemos opciones. Podemos irnos a este rango, podemos irnos al otro rango totalmente opuesto. Y deberíamos estar agradecidos y felices de tener todas esas opciones antes de criticar y decir, no, esto es asqueroso, esto es una porquería, esto no sirve. No, tenemos opciones y hay gustos en todo el mundo y hay posibilidades para todo el mundo. Eso es lo mejor de estar viviendo en esta época. Sintámonos agradecidos de tener todas estas opciones. El drum block. Y hemos terminado con estos 10 mitos que acabamos de destrozar por completo. Gracias, Drum Bros, por responder a todas nuestras preguntas.
seguramente tendremos otro tercer capítulo de estos cazadores de mitos baterísticos, porque es que hay demasiada en el mundo baterístico que tiene que ser eliminada y es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacer. Hay una gran cantidad de temas que vienen próximamente en los blogs semanales, no se preocupen, hay tiempo de sobra para que hablemos de todo esto. Muchas gracias por estar viendo estos videos, no olviden darle like si les gusta estos videos, republiquen estos videos por favor para que esta información llegue a más y más bateristas, los artículos, vienen entrevistas bastante interesantes, vienen más noticias como siempre en el mundo baterístico aquí en eldrumblog.com, www.eldrumblog.com, visítenos en Twitter, en nuestro grupo de Facebook, toda esta información, todos estos links importantes que deben visitar todos ustedes se encuentran en la parte de aquí de abajo, me atoré, aquí abajo del video. Disculpenme. Nos vemos el próximo martes en nuestro próximo videoblog. Me despido de todos ustedes. Yo soy el Dr. Juan Barato. Nos vemos la próxima semana. Ya creo que les había dicho que nos vemos la próxima semana. Cuídense todos y que tengan una muy bonita semana. ¡Chao!